Ciclo de verdades y mentiras del periodismo deportivo que suena rutilante. En realidad la idea es acercar un poco otros costados del deporte y del periodismo deportivo, analizarlos. Hoy especialmente está aquí Enrique Macaya Márquez, nuestro profesor de fútbol, con una visita interesantísima también a quien la universidad le agradece profundamente su presencia, que es Carlos Corradina, un exárbitro, un formador de árbitros. Justamente en una semana, en unos días donde el fútbol y los arbitrajes están en medio de los medios y con mucha prensa más pasional que racional a veces, con muchos dirigentes más pasionales que racionales, y un poco es una buena ocasión para conversar estos temas con un auditorio que a lo mejor dentro de unos pocos meses, dentro de unos pocos años, algunos de los que están en este auditorio, o muchos de los que están en este auditorio, terminan estando frente a una cámara, escribiendo en un artículo, analizando la labor de un árbitro, escribiendo sobre fútbol, sobre algo que parece que todos sabemos un montón. ¿Quién nos puede enseñar algo de fútbol a los argentinos, a los porteños sobre todo, ¿no? Y en realidad, siguiendo las palabras de Enrique, es una actividad en la que hay mucho por aprender. Así que, tras esta breve introducción, agradeciéndole la presencia y pidiéndole a los alumnos de Enrique que en una notita vayan escribiendo sus apellidos para tener el presente y después pasárselo a Federico, le cedo la palabra a Enrique y arrancamos con esto. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. En realidad, Corradina es muy generoso con nosotros, en un momento en donde no sé si él va a tener que de alguna manera representar a los árbitros y tomar su defensa, por lo menos de manera legal, digamos. No será el fiscal, será el defensor, en último de los casos, pero por ahí corre el riesgo de ir preso con los mismos árbitros. Pero más allá de ello, estábamos hablando de distintos aspectos que han aparecido en este fútbol moderno. No estoy hablando del fútbol juego, que después podríamos entrar, si bien los que están conmigo en el curso lo tienen definido, podemos entrar a definir un poco más ampliamente para aquellos que no están en el curso, ¿no? Si respecto de qué estamos hablando. Estamos hablando de fútbol, bueno, pero ¿qué es? Vamos a definirlo y cuando tenemos una idea total y redonda sobre ese aspecto, ya podemos ir avanzando. Me pareció muy interesante la propuesta porque realmente todos saben de fútbol. Hay algo que dijo, que recién lo acaba de apuntar, que es respecto de los argentinos se creen que saben todo de fútbol. Yo creo que los argentinos creen que saben todo de todo, pero especialmente de fútbol, que es el deporte cultural de los argentinos. Yo tengo que retroceder hasta 1958, cuando fue mi primer mundial. Recuerdo que Argentina había formado una selección en 1957 que se había dado de casualidad en un entrenamiento. El técnico era Guillermo Stabile, estaban los tradicionalmente titulares y de pronto comenzó a hacer jugar algunos partidos de entrenamiento contra un equipo de jóvenes, y entre esos jóvenes estaba Corbata, estaba Maschio, estaba Angelillo, estaba Sibori, y metían de a 10. Pero no es que metían de a 10 como uno escucha decir a los pibes, metían de a 10 porque hacían 10 goles, era un espectáculo. Pasaron a ser los titulares, ganaron un sudamericano de Lima y golearon a Brasil y golearon a Uruguay y se divirtieron como locos. Era una defensa de gente más o menos experimentada, con más años, estoy hablando de Pedro del Hacha, de Néstor Rossi, con estos jóvenes que de ahí en adelante eran muy creativos, muy inteligentes y muy positivos. Terminado ese campeonato sudamericano en Lima, en Perú, se fue Domínguez, que era el arquero, se fue Angelillo, se fue Maschio, Corbata quedó, se fue Sibori, River tiene la tribuna que da al río. Bueno, después la terminaron con la preparación del estadio para jugar aquí, pero era la herradura, estaba abierta. Bueno, con la venta de Sibori, River hizo la tribuna de ese lado. Pero no se repatriaban los jugadores. El que se iba y no volvía más a la selección nacional. Es decir que para el Mundial de 1958 volvieron aquellos que habían sido desplazados por estos jóvenes. Se hizo una gira previa que no fue del todo buena, pero recuerdo que
Ernesto Rossi, que era el patrón, que era la voz de América, le decían, porque gritaba mucho en la cancha y demás, se acercó un periodista, Miguel Ángel Merlo, que se especializaba más que nada en automovilismo, pero que también incursionaba en el fútbol. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en una revista que duró unos 10 o 15 números más o menos. No era fácil hacer una revista en aquel tiempo, pero él la dirigía. Entonces hizo una traducción de France Football, estoy hablando de 1958. Entonces hizo una traducción de France Football, ya había sido sorteado el grupo. Argentina, en su participación en ese campeonato mundial de Suecia, tenía que jugar en primera instancia contra Alemania, después contra Irlanda del Norte y después contra Checoslovaquia. Entonces hizo una traducción de cómo jugaba Alemania y se le acercó a uno de los jugadores que realmente tenía mayor gravitación en el grupo. Y lo primero que le contestaron fue cuando trajo la traducción, dice: ¿a papá con esto? No, por favor, a papá no. ¿Sabe cómo pasan? Yo hago así y pasa. Y me lo contó. Me lo contó porque yo justamente en ese momento sabía que Sepp Herberger, que era el técnico de la selección alemana, había venido especialmente a Buenos Aires para ver cómo jugaban los amistosos la selección argentina. El técnico de Alemania venía acá y nosotros ni siquiera queríamos leer una traducción. Bueno, así éramos nosotros, así estamos formados nosotros, así mirábamos por arriba del hombro a todo lo demás. Así decíamos que acá se comía carne como en ningún lado, cosa que no es mentira de todas formas, pero también en otro lado se come, la diferencia es el precio. Que acá hasta las 5 de la mañana podías andar por la calle, en la época que le estoy hablando, ¿no? Podías andar por la calle, podías comer un puchero en el tropezón de la calle Callao, y decíamos, en cambio en Europa a las 10 de la noche se van a dormir. Lo que pasa es que los tipos se van a dormir a las 10 de la noche porque otro día laburan, y se lo toman en serio, entonces no se levantan a las 10 de la mañana. Entonces, esa era nuestra cultura. Cuando se produce el desastre de Suecia, es decir, los 6 goles que le hace Checoslovaquia, en primer lugar yo había ido a probar una línea a la cancha el día anterior al debut con Alemania. Había un chiquito sueco, rubiecito, no me lo puedo olvidar más, y esto así con una pelota. Entonces yo agarro la pelota y me pongo a hacer jueguito así, y le digo, ¿ves? Y el pibe me miraba, yo, Argentina, decía yo, Argentina. Al otro día perdimos 3-1 con Alemania. Me contaste, era el pibe, Argentina, el pibe se habrá vuelto loco ya. Ya lo traumé de salida. Y cuando sucede lo de Checoslovaquia, había un dirigente, representante de Boca, no iban en ese momento, junto con el técnico, asesores, espías o técnicos que iban a ver cómo jugaban los rivales. No existía eso, hoy existen todos los equipos ordinarios, digamos, de campeonato. Y entonces se mandaba algún dirigente, che, vos, ¿por qué no te vas a ver a fulano? Che. Entonces vino, había visto Checoslovaquia, y dice, no hay que preocuparse de nada, facilísimo, son torpes, son estos, ¿no? Bueno, macanudo. Vamos a jugar el partido con Checoslovaquia, y yo digo vamos, y eso que yo no empleo esta terminología porque yo no me incorporo a los equipos, ¿no? Porque periodísticamente, cuando uno se mentaliza en eso, de pronto puede atender a una neutralidad que lo desapasiona. No es fácil y es sacrificado, porque no tenés el lujo que puede tener el hincha que sufre o goza, en cambio vos estás en el análisis únicamente, no es tan sencillo. Pero bueno, empezó el partido, había un periodista, Roberto Moreno, que trabajaba con Fioravanti, y yo lo codeo, porque la primera pelota la tiran, eran tribunas chiquitas, estamos hablando del sur de Suecia. No existía esta tecnología, no existía nada, nosotros ni teníamos satélite empieza en el 70. Y la tira por arriba al travesaño y le digo, papita para el loro con estos tipos. La segunda la metió, la tercera la metió, entonces yo ya, cuando hicieron 6 goles, yo volví a fumar después de 3 años que había dejado. Pero ¿saben por qué? No por los 6 goles solamente. Los 6 goles era el cachetazo que nos pegaban a los argentinos. Ahí se cayó el churrasco, se cayó en la calle Corrientes, se cayó a las 5 de la mañana caminando por la noche, toda esta historia.